Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, cuanto menos, fascinante: la organización territorial de España. Vamos a ver que es un sistema complejo, lleno de historia, de geografía y de soluciones políticas que son, la verdad, bastante únicas. Y todo parte de una pregunta que es clave, ¿no? ¿Cómo se organiza un país tan diverso como España, con esa riqueza cultural, histórica, geográfica? Uf, es un buen lío. Venga, vamos a intentar desenredarlo. Para ello, vamos a seguir una hoja de ruta sencilla. Primero, una visión general de este puzzle territorial. Después nos fijaremos en los cimientos del Estado. Luego haremos una parada en un caso muy particular, el de Canarias. Y terminaremos abriendo el foco para ver el papel de España en el mundo. Pues venga, empezamos por el principio. Lo primero que hay que entender es que la organización de España no es algo que haya salido de la nada, para nada. Es en realidad una respuesta a su propia diversidad. Se trata de buscar ese equilibrio, a veces complicado, entre la unidad del país y las características tan propias de cada territorio. Y esta frase que vemos aquí lo clava, de verdad. Resume perfectamente la filosofía que hay detrás. La idea no es imponer un único modelo para todos igual, sino todo lo contrario, tener un marco lo suficientemente flexible como para que se pueda adaptar a la realidad de cada lugar. Vale, una vez que tenemos clara la idea general, vamos a ver cómo se construye todo esto. ¿Cuáles son los cimientos del Estado? Vamos a ver esas reglas comunes, pero también sus excepciones. Y aquí el concepto fundamental, el que lo articula todo, es el Estado de las autonomías. Esto nace con la Constitución del 78, y es básicamente el principio que reconoce el derecho de las distintas regiones y nacionalidades a tener su propio gobierno, sus propias competencias, o sea, un sistema descentralizado. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de ese equilibrio del que hablábamos. Por un lado está el municipio, que es como la célula básica, la unidad local para toda España. Da igual si es una gran ciudad o un pueblo de la llamada España vaciada. Pero ojo, al mismo tiempo tenemos los territorios forales. País Vasco y Navarra tienen sus propios sistemas de impuestos, sus propias leyes, que vienen de derechos históricos. Es el ejemplo perfecto, una regla para todos y sus excepciones. Vamos a dejar la teoría un momento y a ver un caso práctico, que siempre se entiende mejor. Nos vamos a fijar en cómo este sistema se adapta cuando la geografía impone unos desafíos muy concretos. Nos vamos a las Islas Canarias. Y es que en Canarias la geografía no es un simple escenario. No, aquí es la protagonista absoluta. El hecho de que el territorio esté partido en islas obliga, sí o sí, a inventar soluciones políticas y administrativas que sencillamente no existen en el resto del país. La primera de estas soluciones únicas es el Cabildo, que es el gobierno propio de cada una de las islas. Se creó ya en 1912, fíjate, precisamente para gestionar de cerca un territorio tan fragmentado. Es una figura que no tiene equivalente en la península. Sería algo parecido a una diputación provincial, pero hecho a la medida de la realidad de un archipiélago. Y aquí va otra solución, que es bastante ingeniosa: la capitalidad compartida. Para que el poder no se concentre en una sola isla, las dos más grandes, Tenerife y Gran Canaria, se reparten las funciones de la capital. Es una solución política para mantener el equilibrio geográfico y de población que hay entre ellas. Pero claro, no todo es tan sencillo. Y aquí llegamos a un concepto que es fundamental para entender los desafíos de Canarias: la doble insularidad. A ver, ¿qué significa esto? Pues es la desventaja que tienen las islas más pequeñas, como el Hierro o La Gomera. Piensa que no solo están lejos de la península, sino que para muchas cosas dependen primero de las islas capitalinas, de Tenerife o Gran Canaria. Es como una doble barrera. Esta cadena que vemos aquí lo ilustra a la perfección. Continente, islas principales, islas menores. El acceso a los servicios, a los recursos, a todo, se va complicando con cada salto. Y este es sin duda uno de los grandes retos. ¿Cómo garantizar que todos tengan las mismas oportunidades, vivan en la isla que vivan? Muy bien, pues ya hemos visto cómo funciona por dentro. Ahora toca hacer zoom hacia afuera. Vamos a abrir el plano y a preguntarnos ¿cómo encaja toda esta organización interna de España en el puzzle europeo y ya puestos en el mundial? La entrada en Europa, sin duda, lo cambió todo. Fue un proceso totalmente transformador, momentos clave como el Acuerdo de Schengen del 85, que nos permitió movernos libremente, o el Tratado de Maastricht del 92, que es el que funda la Unión Europea tal y como la conocemos. Bueno, pues todo eso redefinió por completo el papel de España en el mundo. Y dentro de esta gran Unión Europea, resulta que Canarias forma parte de un club muy especial, el de las regiones ultraperiféricas, las RUP. ¿Qué son? Pues son territorios que, aunque están lejísimos de Europa geográficamente, son Unión Europea de pleno derecho. Y por esa lejanía, por esa desventaja, reciben un trato especial, ayudas específicas para compensar.
De hecho, como podemos ver, Canarias no está sola en esto. Comparte este estatus con otras 8 regiones de Portugal y de Francia. Y es que todas, al final, se enfrentan a problemas muy parecidos por su geografía, la insularidad, la lejanía. Esto demuestra que estos desafíos y sus soluciones van más allá de las fronteras de un solo país. Y podríamos pensar que con la globalización la geografía ya no importa tanto, ¿verdad? Pues todo lo contrario. En realidad, ha reforzado la posición estratégica de España, y sobre todo la de Canarias, que se ha convertido en una especie de puente natural, una plataforma brutal a nivel logístico y comercial entre 3 continentes, Europa, África y América. Y bueno, al final todo este modelo, toda esta organización, ¿en qué se traduce? Pues en datos como este, el Índice de Desarrollo Humano, que básicamente mide cómo de bien se vive en un sitio, salud, educación, nivel de vida, pues sitúa a España en el grupo de países con un desarrollo muy alto, lo que indica que en general hay un nivel de bienestar considerable. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. La organización de España no es una foto fija, no es algo estático, es más bien un sistema vivo, dinámico, un constante juego de equilibrios entre unas reglas que son comunes para todos y unas soluciones a medida, adaptaciones únicas que vienen marcadas por la historia y, como hemos visto, muchísimo por la geografía de cada sitio. Y vamos a terminar, como siempre, con una pregunta en el aire. Hemos visto clarísimo cómo la geografía ha definido la política hasta hoy. La pregunta es, ¿qué definirá el futuro? ¿Será la tecnología? ¿El cambio climático? ¿Los nuevos movimientos sociales? Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por la atención.